Buen día. Hoy se abordará el tema de silicona por condensación por parte de los alumnos Laura Canché, Julia Carrillo, Fabio Cetina e Ignacio García, pertenecientes a la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán, por la materia de técnicas y prácticas para impresiones dentales impartida por la cirujana dentista especialista en odontología restauradora, Ilse Manzanillo. Los puntos a tocar son los siguientes. Se les dará una introducción sobre las siliconas, composición, características, propiedades, protocolo de manejo, cuidados del material y conclusiones. Introducción. De manera introductoria, las siliconas en odontología son un grupo de materiales dentales para impresiones. Estas pertenecen a la clasificación de elastómeros. Esto quiere decir que son materiales sintéticos para reemplazar el hule. Estos poseen una reacción de polimerización que le proporciona cierto grado de elasticidad. Es por ello que se presenta en diferentes consistencias, tales como la baja o cuerpo ligero y la masía de cuerpo pesado, las cuales estas son usadas en la misma impresión que proporcionan un mejor registro de detalle. Tenemos dos tipos de silicona, de acuerdo al tipo de reacción de polimerización. Esa puede ser la silicona de condensación o la silicona de adición. En cuanto a la silicona de condensación, este fue considerado el segundo material de impresión elastomérico en ser desarrollado para la odontología. Este se basa en un caucho de silicona que se usa comúnmente en otras industrias. Se denomina así debido a la naturaleza de su reacción. Esto quiere decir a la polimerización. También podrían llamarse siliconas orgánicas de estaño, que hace una referencia a su catalizador. Composición. En cuanto a esta, se puede encontrar regularmente en una base y dos tubos. La base es mayormente conocida como una masilla, y los tubos, uno es la silicona fluida y el otro es un activador. La consistencia fluida tiene varias viscosidades. Esas pueden ser ligera, media o pesada. La pasta base es un polímero de silicona líquida con terminales de grupos hidroxilos mezclados con rellenos inertes. El reactor es un líquido viscoso que consiste en un agente de reticulación. Este es el silicato de etilo, que va de la mano con un activador de organoestaño, que es el octoato de estaño. Cuando los dos se mezclan, los materiales son entrelazados por una reacción entre grupos terminales de hidroxilo en el polímero y ortosilicato de etilo. La reacción de condensación ocurre por la eliminación de alcohol etílico o en algunos casos alcohol metílico. Se cree que la evaporación del alcohol es el responsable de la contracción del material y resultante de la poca estabilidad dimensional. Debido a esto, las impresiones se deben vaciar poco antes después de retirarlas de la boca. En el año de 2010, Cova mencionó la silicona de condensación de la siguiente manera. La base se encuentra compuesta por polirimetilsiloxano, silicato ortoalquílico y sílice. El acelerador se encuentra compuesto por octoato de estaño, cianurato de butilo y estaño y un aceite. El dimetilsiloxano es la base de las siliconas. Son de bajo peso molecular con grupos hidroxilos activos. El silicato ortoalquílico, que es como el silicato etílico, es el agente de entrecruzamiento capaz de unir las cadenas con liberación de alcohol. El relleno se le añade para darle cuerpo o consistencia. Este puede contener carbonato de cobre o sílice en un 35 a 75%, dependiendo de la consistencia del producto.
El octanato de estaño es el catalizador más usado, presentándose de manera líquida o pasta. Este se usa regularmente para curar o polimerizar a temperatura ambiente el polimetilsiloxano. Bueno, continuando con las características, vamos a mencionar algunas de estas que tiene la silicona de condensación. Primeramente, son conocidas como siliconas orgánicas de estaño. Igual están basadas en goma de silicona, que eso lo estamos viendo igual en las características que pues mencionamos en la composición y en las propiedades. Otra característica de la silicona de condensación es que es una silicona hidrofóbica. Esta propiedad es muy importante porque al momento de tomar una impresión, pues hay que asegurarnos de que la cavidad oral esté pues lo más seca posible. Igual podemos decir que son de fácil manipulación porque pues no conlleva un gran proceso al tomar la impresión y luego vamos a seguir viendo en el protocolo de manejo pues cómo es esta manipulación. No tienen un olor o sabor desagradable, así que pues eso igual es una ventaja. Y podemos compararlo con otros materiales dentales y podemos decir que una característica de la silicona de condensación pues es que tiene una precisión razonable. Continuando con la polimerización, podemos decir que es una reacción que se efectúa a temperatura ambiente, por lo que a estos compuestos se le conoce en la literatura técnica como siliconas RTB, de vulcanización a temperatura ambiente. Entonces esta reacción es exotérmica y la cantidad de calor depende de la cantidad de material y la concentración de los indicadores. Ahora vamos a pasar a las propiedades de la silicona de condensación. Las propiedades de la silicona de condensación, pues primeramente vamos a mencionar que estas siliconas son el material elastomérico que sufre de menor estabilidad dimensional. Esto pues es seguido por los polisulfuros. A pesar de esto, pues tiene mejores resultados que los hidrocoloides irreversibles. Y dichas modificaciones del material pues se deben a los cambios asociados a la temperatura que ya hemos mencionado, igual a la contracción de la polimerización y a la pérdida de los componentes volátiles, en este caso el alcohol. Si se desea obtener una exactitud máxima, pues se debe vaciar en los primeros 30 minutos después de tomar la impresión. Otras propiedades de la silicona de condensación es que la silicona de condensación es el segundo de los elastómeros en tener menor deformación permanente. Esto ya es después de la tensión por compresión, es decir, al momento de retirarlo de la boca del paciente. Otra cosa que podemos mencionar es que en comparación con los mercaptanos, estos materiales son más rígidos, o sea, la masilla, y por lo tanto tienen menor fluidez. En cuanto a la resistencia al desgarro, pues posee mejor resistencia que de los hidrocoloides, obviamente, pero es inferior al poliéter y al polisulfuro. Ahora vamos a hablar sobre, hay algunos materiales de impresión que podemos ver en esta tabla, pero nosotros vamos a concentrarnos en la silicona de condensación. Podemos notar que pues es un material que es elástico, tiene una reacción química y los usos en los que podemos utilizar este material para la toma de impresiones es en la toma de impresiones de dentadura completa, la de dentadura parcial, para incrustaciones o para coronas y puentes, igual es muy aceptable este material. Y para los estudios de modelos, pues no es totalmente recomendado porque hay otros materiales que pueden ser más convenientes, por ejemplo, el alginato. Y bueno, esa sería toda la parte en cuanto a las características y propiedades. Y ahora vamos a continuar con nuestro compañero Fabio Cetina con el protocolo de manejo. Bueno, siguiendo con el protocolo de manejo, el instrumental es algo bastante sencillo, el cual es el equipo de impresiones de silicona, el cual consta de masilla, base y acelerador. Luego está el adhesivo para cubetas polidimetilsiloxano y etilsilicato. También la cuchara de medida, papel de mezcla desechables, una espátula rígida, jeringa con punta desechable y una cubeta estándar rimlock o perforadas.
Bueno, esta consta de algunas características, la cual es que la técnica para las impresiones es bastante similar a la de los polisulfuros, ya que consta de 2 cucharadas de masilla mezclada con 2 líneas de acelerador y se usan 20 centímetros de base y 20 centímetros de acelerador para formar la cantidad requerida para la cubeta de arcada completa media. También hay algunas materias de impresión de silicona de condensación que utilizan masilla de cuerpo pesado rebasada por una delgada capa de fluida. Todo esto con el objetivo de que reduzca el cambio dimensional cuando la impresión de silicona no se vierte de inmediato. Bueno, los pasos para la toma de impresión con la silicona. Lo primero es seleccionar la cubeta estándar que se ajusta a la arcada. Luego es revestir el interior o colocar una capa fina de adhesivo y esperar a que se seque. Todo eso con el fin de que no se despegue la silicona en el momento de la impresión. Luego es mezclar 2 cucharadas de masilla junto con 2 líneas de acelerador. Estas líneas van a tener la medida, el diámetro de la cuchara. Y se transfiere lo que son estas dos cucharadas a la palma de la mano y se mezcla durante 30 segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Luego se coloca en boca por 3 minutos. Posteriormente se colocan 20 centímetros de base y acelerador en el papel de mezcla y se mezcla junto con la espátula rígida hasta lograr una forma homogénea durante 30 segundos. Luego se coloca en lo que es la cubeta con ayuda de la espátula rígida con la jeringa dentro de un lapso de 45 segundos. Todo para cubrir la arcada previa con la base y colocar en la boca durante 3 minutos igual. Algunas recomendaciones es que se empuje una cubeta de impresión durante 2 o 3 segundos con presión hasta que se fragúe el material. Este se puede comprar el fraguado vía intraoral sin retirar la cubeta. También el exceso de dosificación de acelerador o altas temperaturas o mezclado intenso aceleran el endurecimiento. Al contrario, también puede que una baja dosificación o unas temperaturas bajas puedan alargar este proceso. Algunas recomendaciones es que para tomar una impresión se utilizan portaimpresiones rígidas o individuales confeccionadas. Y también, como ya he mencionado, para una sujeción perfecta se recomienda el uso de adhesivo en toda la cubeta. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los cuidados del material, en este caso, los cuidados de la silicona de condensación. Vamos a hablar del almacenamiento y la conservación. Las propiedades de la silicona de condensación se deben mantener hasta el día de la caducidad. Sabemos que al comprar cierto material o cualquier otra cosa, pues tiene una fecha de caducidad. Esto significa que tiene una fecha en la que las propiedades ya no van a ser las mismas y tenemos que estar muy pendientes de esta fecha para que nuestro material siga teniendo las propiedades óptimas para su uso. Se debe de almacenar todo el material siempre bien cerrado y una temperatura entre 15 y 23 grados centígrados, específicamente de la marca en la que nosotros estamos hablando, que en este caso es la silicona de condensación marca Spidex. Las impresiones deben mantenerse a temperatura ambiente. Como ya mencionamos, pues aparte de estar bien cerradas, deben de conservarse a una temperatura ambiente porque si están en un lugar donde la temperatura es muy fría o muy caliente, pues esto puede alterar las propiedades. Presenta un mayor cambio dimensional durante las primeras 24 horas posteriores al fraguado. Nosotros, al terminar el proceso de fraguado de nuestra silicona, pues tiene un tiempo en el que estas propiedades van a estar cambiando. Y en este caso, el mayor cambio dimensional va a ocurrir durante las primeras 24 horas. Esta variación dimensional se reduce cuando se ha aumentado el contenido del relleno, como ocurre en las masillas. Nosotros podemos cambiar estas cifras del cambio dimensional dependiendo de la cantidad, o ya sea una mayor cantidad o una menor cantidad de la masilla. En todo caso, también podemos controlar nosotros este cambio dimensional con la cantidad de activador que nosotros usemos. También las siliconas de condensación experimentan menor deformación que los polisulfuros debido a que forman más enlaces cruzados. Nosotros ya hemos visto que la silicona tiene cierto número de enlaces cruzados y esto es lo que le va a dar una formación y una deformación específica. En este caso va a tener menor deformación que los polisulfuros. Evitar las exposiciones a los rayos del sol directos o una fuente de calor. Como ya vimos, la temperatura es muy importante en este almacenamiento y si está expuesta a mucho calor o a un rayo de sol directo, pues puede afectar las propiedades de la misma.
Con respecto al activador, siempre cerrarlo después de cada uso para evitar que endurezca. Ya hablamos de la masilla y ahora estamos hablando del activador. Pues siempre hay que cerrarlo como cualquier otro material que tenemos para que sus propiedades se mantengan óptimas. Efectos secundarios e interacciones. Pues los polisiloxanos presentan una tolerancia biológica muy buena. Esto hace que el material sea muy bueno. No se conocen efectos secundarios o interacciones en los pacientes ni en los profesionales. Como es un material que se ha estado usando desde hace ya mucho tiempo, se ha visto que las interacciones con los pacientes es bastante buena y los pacientes no han presentado alguna queja sobre este material. Se ha determinado que no son tóxicas, sin embargo, se recomienda no tocar el catalizador con las manos. Esto se refiere principalmente a que el catalizador pues puede, como está en contacto con otro material, en este caso con la masilla, pues puede tener ciertas variaciones si es tocado con las manos y pues igual las propiedades del mismo catalizador no son óptimas para las manos. Es muy importante que el mezclado nos proporcione una mezcla homogénea para que la impresión salga de la mejor manera. Esto ya lo hemos visto muchas veces y cuando nosotros mezclamos el activador con nuestra masilla o con la silicona ligera o pesada, pues es muy importante que toda la mezcla que nosotros hagamos sea homogénea para que así nos percatemos que estos mismos enlaces cruzados que nosotros tenemos tengan la mejor interacción posible entre los mismos y que la reacción que nosotros vamos a tener sea de mayor provecho. A pesar de su gran resistencia a la rotura, debe comprobarse que no se queden restos de los surcos gingivales o en el espacio interdentario. Pues esto ya lo hemos visto que al momento de sacar o al momento de introducir pues nuestra impresión, pues hay que tener en cuenta pues toda la anatomía de la boca de nuestro paciente y al momento de sacarla hay que tomarse en cuenta que no quede nuestro material atascado en ninguna parte. Y ya para terminar vamos a hablar de las conclusiones. Aquí vamos a abarcar principalmente las ventajas y posiblemente las desventajas que tiene este material. Como ventajas, pues ya las hemos visto en diferentes partes de la exposición. Hemos visto que la silicona de condensación pues es de fácil manipulación, no mancha y no tiene sabor ni olor. Esto sirve mucho porque el paciente pues no se queja a menudo. Son muy flexibles y fácilmente extraíbles de la boca. Ya hemos mencionado pues de las propiedades, pues la flexibilidad y la elasticidad de este material y esto sirve mucho para cuando estamos con el paciente. Muestran resistencia a la fractura y a rasgarse. Ya hemos visto que igual una de sus propiedades pues que tiene una gran resistencia y una gran resistencia a la fractura. Pueden galvanizarse. Ya hemos visto lo que igual es el proceso de galvanización. Presentan el material de jeringa muy denso y resistente. En la mayoría de los casos el catalizador es líquido. Esto ya depende de las diferentes marcas de las siliconas, pero en este caso de la silicona Spidex pues hemos visto que el catalizador es líquido. Y pues vamos a ver ahora unos inconvenientes que se pueden encontrar. Hemos visto que la silicona es hidrófoba. Siempre que estemos trabajando nosotros con la silicona de condensación, tenemos que estar en un campo seco. Debemos de evitar completamente la humedad porque esto ya puede alterar las propiedades de nuestro material. Pueden desprenderse fácilmente de la cubeta individual, por lo que será aconsejable agujerearlas. Esto va de la mano con que igual debemos de tener en cuenta a que hay que tener un adhesivo para cubetas y que nuestra cubeta debe estar cribada y debe ser agujereada. Esto para evitar que nuestro material se esté moviendo tanto en la boca del paciente como en nuestra misma cucharilla. Su vida propia es corta. El almacenamiento puede deteriorarlas. Pues ya hemos visto que la fecha de caducidad es muy importante. Si nosotros no estamos haciendo usos de este material, tenemos que tener en cuenta cuándo o hasta qué fecha nosotros vamos a poder depender de él, porque si no, luego de la fecha de caducidad, nuestro material y las propiedades de él ya empiezan a deteriorarse. Poseen baja estabilidad dimensional. Nosotros ya hemos visto que luego la silicona tiene lo que es un proceso de evaporación en el que se va a obtener como resultado el alcohol etílico y esta evaporación va a hacer que genere este cambio de estabilidad dimensional y esto no nos favorece mucho porque nuestra impresión, dependiendo para el uso que nosotros la queremos, no va a captar las estructuras anatómicas de la mejor manera. Contiene mayor contracción que otros materiales como los polisulfuros. Ya hemos visto hemos visto diferentes tipos de materiales de impresión en otras exposiciones, como lo son la silicona de adición, como los polisulfuros, como los poliéter. Y en comparación, pues la silicona de condensación tiene mayor contracción que estos materiales y esto puede ser un inconveniente muy grande en el proceso en el que nosotros estamos con el paciente.
Pues en general, la silicona de condensación es un muy buen material, no es muy caro y se recomienda su uso y es muy común, pero no es la mejor o no se considera la mejor de las siliconas dependiendo del uso. Eso pues ya lo veremos en otra exposición. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por compartir o por escuchar esta exposición. Y aquí están las referencias. Y pues es todo. Muchas gracias.